Bueno, muchas gracias a las personas que se han conectado muy puntualmente a nuestro webinar el día de hoy de diseño de pilotes y micropilotes mediante el software de MP con el software de GeoStru. Proisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy estamos presentando nuestro webinar Diseño de pilotes y micropilotes mediante el software MP de GeoStru. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en las diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia, presencia en 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo hemos demostrado estar siempre al lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. Hoy nos acompaña el ingeniero David Bernal Sánchez, ingeniero civil, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, con más de 9 años de experiencia en consultoría e interventoría geotécnica en el área de taludes, cimentaciones superficiales y profundas, túneles, portales de túneles, muros en tierra armada, terraplenes y entre otras, tomando como base la exploración en campo directa o indirecta. También posee experiencia en con la Universidad Militar como cátedra, como docente en hora cátedra, y de la Universidad Uniminuto desde las ópticas de mecánica de suelo y pavimentos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro webinar durante la sesión de 1 hora. A las 9 p.m. estaremos terminando el webinar como tal. La idea es que si ustedes tienen preguntas, dudas, inquietudes, al finalizar la sección puedan como tal levantar su mano. Incluso vamos a tener activos el micrófono al finalizar para que ustedes puedan hacer cualquier clase de preguntas y aclarar las inquietudes que pueden tener con el software. Les voy a dejar por acá por el chat las diferentes soluciones que manejamos con el software de GeoStru. Si les interesa de pronto algunas otras soluciones que brindamos con el programa, ustedes pueden solicitar la versión demo, que es una versión totalmente gratuita durante 7 días, y puedan conocer un poco la interfaz del programa. En el link que les acabo de dejar en el chat van a encontrar los diferentes manuales como tal de los diferentes programas que manejamos con el software de GeoStru. La próxima semana iniciaremos nuestro curso como tal con el mismo módulo de pilotes y micropilotes. Se va a llevar a cabo durante una duración de 10 horas. Iniciaremos el lunes 9 de octubre al 13 de octubre en el horario de 6 a 8 p.m. hora Colombia. Dentro del curso como tal, ustedes van a tener acceso a la plataforma de Moodle 24/7, donde van a quedar las clases también grabadas y de pronto no pueden estar en las clases magistrales en vivo. También reciben el certificado de participación por parte del fabricante y por parte nuestro y tienen un descuento especial en compras de licencia del 35%. Recordarles que la licencia, una de las grandes ventajas que tiene el programa es que aparte de que la licencia es vitalicia y de por vida, permite ser instalada en 2 equipos totalmente diferentes para que lo tengan en cuenta, que es una de las grandes ventajas que tiene el programa. Les dejo en el chat el correo de soporte, de pronto si tienen alguna inquietud o alguna duda que no alcancemos a resolver durante el webinar, nos pueden escribir y nosotros quedamos también al pendiente. El día 17 de octubre tendremos un webinar totalmente gratuito con el módulo de elementos finitos. Para las personas que están interesadas, pueden solicitar el link de conexión y con mucho gusto nosotros les estaremos enviando para que puedan ingresar al webinar que también es totalmente gratuito. Sin más preámbulo, nuevamente le vamos a dar la bienvenida al ingeniero David Alejandro. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos al pendiente. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. De antemano, pues gracias por estar en este webinar. Esperando pues tenerlo la otra semana, ¿cierto? Para analizar y mirar los enfoques del software de GeoStru MP. Sí, como tal lo decía nuestra compañera, hay muchos enlaces o muchos software adicionales que tiene la casa de GeoStru que se pueden acoplar o se pueden complementar con el que vamos a mirar desde el lunes que viene, ¿cierto? Ya me hicieron una presentación como tal, sin embargo voy a como a hacer
muy sucinto en, pues, en la experiencia que he llevado, como para que sepan un poco más de mí. En efecto, soy ingeniero civil, graduado en 2014 de la Universidad Militar Nueva Granada, ¿cierto? Desde ese momento empecé a incursionar en la geotecnia. Hoy por hoy tengo aproximadamente 9 años, sí, de experiencia en este ámbito. He pasado por diversas concesiones, desde la consultoría e interventoría, ¿sí? Eh, y pues hoy por hoy me encuentro colaborando, asesorando al Consorcio Constructor Autopistas del Caribe como especialista en geotecnia y pavimentos en una etapa de preconstrucción. Sí, hasta ahora está empezando el proyecto. En efecto, he tenido experiencia en diferentes diseños, pues del orden de la infraestructura vial, tanto en cimentaciones profundas para puentes, para muros, ¿cierto? Muros superficiales igualmente, diseños de zonas, perdón, de SONMES, ¿sí? Y estabilización de taludes. En el curso, pues puntualmente digamos, lo relacionaremos todas estas obras de infraestructura, pero lo enfocaremos directamente a el diseño, a la capacidad de carga, que es lo que yo tengo, digamos, de este programa, ¿cierto? Miraremos todo el paso a paso que se necesite, ¿vale? Entonces, pues en esta horita que tenemos, vamos a hablar un poco del por qué tomarlo, porque es importante. Intuyo que pues ahí debe haber diferentes profesionales, tanto ingenieros civiles, no sé si hay ingenieros geólogos, no sé si hay geólogos puros especializados en geotecnia, supongo que hay gente ya con experiencia que, digamos, podemos dialogar o alguna pregunta o alguna consulta que tengan pues, referente a lo que hablaremos el día de hoy, ¿vale? Asimismo, pues me he ejercido en la docencia, más o menos duré dos años y medio en este ámbito desde la mecánica de suelos y el diseño de los pavimentos, ¿vale? Vamos a pasar aquí la diapositiva. Vale, entonces vamos a hacer una especie de contenido para el día de hoy, ¿sí? Pasando desde una introducción del por qué es importante esta cuestión de la adopción desde el inicio, es decir, desde la sección topográfica que podemos llegar a obtener o que es nuestro insumo, ¿cierto? En diferentes condiciones, ya sea en una ladera o ya sea en un terreno netamente plano, ¿sí? Donde vamos a implementar nuestra estructura de cimentación, pasando por la importancia del verdadero, digamos, noción del diseño, ¿sí? En efecto, al final del día, nuestros colaboradores estructurales, especialistas en estructuras, pues les damos un dato de cuánto puede resultar ese piloto, de cuánto me puede resistir en diferentes fases, es decir, por fuste o por punta, pero cuál es la importancia de llegar a un dato que se acerca a la realidad, ¿cierto? Entendemos que la geotecnia, pues, nos encargamos de minimizar la incertidumbre de nuestros depósitos o nuestras formaciones rocosas, entendiendo pues que el comportamiento de los mismos pues es complejo, no lo podemos como asimilar como si fuera un concreto o un material de acero o similares. Sí, mostraré algunas experiencias también que he tenido, les hablaré un poco más de posibles retos que podamos tener, ¿cierto? Directamente en construcción. Recordemos que una cosa es el diseño, que podamos diseñar, hacer una consultoría, y otra cosa es llevar el proceso constructivo, ¿cierto? Llevar el paso a paso en el momento de la construcción. Podemos tener muchas dificultades, como no las podemos tener, de acuerdo pues a las amenazas externas que podamos llegar a tener. En el caso de algún afluente, en el caso de un sismo o similares, ¿sí? Eh, en este orden también les mostraré como el modelo de trabajo, ¿sí? Como la interfaz a grosso modo del programa, ¿sí? Eh, cómo podemos llegar a obtener diversos resultados, ¿sí? Las ventajas de este programa es que adoptamos ciertas características geotécnicas, geomecánicas, ¿cierto? Y nos da una noción estructural. No sé si en este momento haya algún especialista en estructuras, pero el programa nos da una noción estructural, es decir, si tengo una capacidad, tengo una estratigrafía, ¿cierto? Tengo unas cargas aplicadas en la cabeza del pilote,
pues el programa es de una noción de qué distribución de acero, ¿cierto? Y qué tantos estribos puede llegar a tener dentro del pilote, ¿sí? Entonces eso lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando tanto en el webinar como en el curso como tal, ¿vale? Y una motivación como el por qué hacer esto, porque vamos a profundizarnos en este análisis y por qué utilizar este programa MP que nos da una noción mucho más rápida, ¿sí? Que alguna hoja de cálculo que hayamos tenido, ¿sí? Basado por las experiencias de cada uno. Voy a pasar. Entonces, el por qué diseñar un pilote, por qué no generar eh, una estructura superficial, o por qué invertir o tener diferentes inversiones en este ámbito. Como vemos en las figuras, tenemos diferentes estructuras, pues cimentadas tanto a nivel superficial como a nivel profundo, ¿sí? Este caso es en la autopista Mar 2, no sé si alguien conoce Vía Urabá. Eh, en en ese tiempo, pues, más o menos 2 años que estamos en construcción, ¿sí? Se vieron diferentes nociones o diferentes problemáticas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues los eventos invernales y algunos agentes de sismo que ocurrieron en su momento, ¿sí? Entonces en la primera imagen, ese puente que ven al fondo, ¿sí? En la imagen izquierda está cimentado sobre una zapata, ¿sí? Es decir, una cimentación superficial. De por sí, el mismo puente se movió más o menos 2 metros por el mismo arrastre del afluente, ¿sí? O de mi río que estaba en ese momento, ¿sí? En la foto del medio vemos una cimentación a nivel de profunda, más o menos pilotes de 35 metros de profundidad, ¿sí? Entonces la importancia de hacer un buen diseño que me genere tranquilidad, tranquilidad tanto con las cargas que aplican, ¿cierto? En la parte superior del pilote, es decir, mis momentos, mis cortantes y mis axiales, y teniendo en cuenta pues los agentes externos que pueda llegar a tener, en este caso pues el afluente que pasa a un costado. En la siguiente imagen eh, es el proceso constructivo que se lleva a cabo o la verificación. Dependiendo de la maquinaria o de qué orden de maniobra yo pueda llegar a tener en obra, puedo seguir haciendo o hacer una verificación de mi perfil estratigráfico, ¿cierto? Si bien es cierto, durante la etapa de consultoría, la mayoría de veces, o todas las veces, pues se va a hacer un sondeo en cada apoyo, dependiendo de la envergadura del puente o de la envergadura de la superestructura, ¿sí? Para identificar pues mi estratigrafía como tal. Pero en el proceso constructivo también debo hacer un seguimiento para corroborar esa estratigrafía y mis parámetros geotécnicos con el fin pues de generar si la longitud estimada durante el proceso de consultoría pues es la adecuada o no. Entonces, como ven, hay diferentes percepciones eh, para este tipo de obras, puntualmente de los pilotes. ¿Listo? Entonces, la importancia del insumo que yo pueda llegar a tener para este diseño, ¿sí? Entonces, como les mencionaba al inicio, las secciones transversales pues son de gran importancia al momento de diseñar estas estructuras. Si yo tengo una topografía o una sección transversal que no se adhiera a la realidad, pues mi pilote no me va a servir de nada, o mi capacidad de análisis no me va a cumplir con mis expectativas reales y pues voy a tener inconvenientes. La exploración geotécnica, pues sí, es mi insumo principal, ¿cierto? Mis registros de perforación, mis ensayos de laboratorio que debo analizar para calcular mi modelo geológico geotécnico. Recordemos que en la mayoría de casos, en el 90% de los casos, se hace necesaria, ¿cierto? Una intervención de un geólogo, más que todo en mis obras de infraestructura vial, ¿sí? Ya sea por diferentes alineamientos que puedan atravesar alguna falla o algún movimiento en masa o simplemente por corroborar los mapeos geológicos que pueda llegar a tener. ¿Listo?
posteriormente, pues tengo que elaborar mi análisis interno y mi análisis global, ¿cierto? Aquí, ser enfático, el análisis interno de mi pilote, pues debe ser lo más cercano a la realidad, ¿sí? Y verificar o tener noción de qué carga me pueda llegar a pues a ese pilote. ¿Sí? Recordemos que estas cargas pues no las da el estructural, el especialista estructural, pero pues tenemos tener una noción de qué tanto o, o qué porcentaje de carga me pueda llegar a afectar ese puente de ese pilote. Luego, pues la importancia del proceso constructivo, ¿cierto? Si tengo una piloteadora, si en el momento donde implanté este pilote o esa estructura, pues no tengo acceso, pues cómo hacer si no tengo cómo llevar una piloteadora allá, ¿cierto? ¿Qué cambios puedo llegar a tener en construcción? ¿Sí? Si el diámetro, mis camisas del pilote no las tengo en el momento, tengo que minimizar el pilote en términos de circunferencia, es decir, tengo un pilote de 2 metros y tengo que reducirlo a 1,5 metros, entonces, ¿cuál es la longitud que debo llevar de acuerdo a la estratigrafía que tengo previamente y que voy corroborando en el proceso constructivo? Al final del día, en mi consultoría, pues voy a obtener unos ciertos modelos geológicos geotécnicos, ¿cierto? Que amarra y todo mi estudio con el fin de implantar estas estructuras o estas cimentaciones, ¿sí? Como ven, aquí tenemos pues una estratigrafía escarpada de alto pendiente, ¿sí? Donde va a implantar un puente en voladizos sucesivos. Entonces, aquí empieza la problemática, o no problemática, como los retos de cómo ingresar a esos puntos, ¿sí? Cómo abarcar o cómo hacer ese pilote, ¿sí? ¿Qué estratigrafía tengo? ¿Qué formaciones tengo? ¿Cómo yo adopto esa formación y la puedo, digamos, implantar en el software de alguna manera que mis parámetros que determino el ensayo laboratorio, y igualmente con las diferentes validaciones o correlaciones que tenga de acuerdo a los ensayos que haga, pues me sirvan o no? Sí, todo esto lo veremos dentro del software, dado que pues existe un paso a paso que la otra semana lo iremos viendo de acuerdo pues, a las condiciones de cada pilote. Es decir, tendremos ejemplos en los cuales pues hablaremos de acuerdo a la estratigrafía cómo se puede comportar este pilote, si tengo diferentes concepciones en términos de resistencia, pues cómo podemos variar las longitudes, diámetros y el proceso constructivo de los mismos. ¿Listo? Entonces todo esto lo veremos pues puntualmente la otra semana. Las tres imágenes que ven, pues es un seguimiento, perdón, las dos primeras imágenes superiores es un seguimiento, ¿cierto? De la estratigrafía. En ese momento, pues estaba piloteando eh, una estructura de cimentación y pues al hueco o en la perforación no se puede ingresar por unos derrumbes, entonces hay que llevar sí o sí el seguimiento de qué puedo llegar a tener en el momento para corroborarlo, ¿cierto? En la imagen inferior es el modelo que el software me da de manejo. Es decir, la figura me da tanto los diámetros y longitudes, espesores estratigráficos y características geotécnicas de cada estrato. Entonces yo tengo que empezar a moldear y a dimensionar estas cuestiones geotécnicas y geométricas de acuerdo a las condiciones que vaya encontrando o pues que en consultoría, una etapa de consultoría, pues defina como tal. ¿Cierto? Entonces la importancia de llevar un buen seguimiento al momento de ejecutar pues el pilote. ¿Listo? Algunas experiencias que he tenido en estos casos, ¿sí? Sitios críticos, como vemos eh, en la imagen izquierda,
¿sí? Dos pantallas piloteadas con anclajes activos, ¿sí? Con el fin de tener una superficie de falla o mitigar la deformación que se va a ejercer sobre ese depósito. ¿Sí? Entonces, este detenimiento, este cálculo de esta capacidad, ¿sí? Cada pilote pues es muy importante para que mi obra, ¿cierto?, se mantenga estable y no me vaya a fallar, independientemente de los factores de seguridad. Entendemos que pues utilizamos unos factores de seguridad o unos factores de resistencia, ¿cierto?, que nos da la normativa. Aquí veremos normativas, tanto de España, que tiene el software inmerso, como algunas básicas, eh, hablando de Terzaghi, BESIC, Hansen y AMBU. ¿Sí? Entonces veremos algunas adopciones de cómo calcular las capacidades de carga, tanto por poste como por punta, de pues algunas metodologías. Y pues las aplicaremos y las miraremos dentro del software y cuáles serán las diferencias, ¿cierto? Al final del día pues son eh, parámetros o factores que cada uno de los autores pues aplica. Pero siempre es bueno verificar cada una de las metodologías pues para estar tranquilos en este caso. ¿Listo? Otra experiencia o varias experiencias que he tenido en este caso, un puente en voladizos sucesivos con cimentación, con caisson y pilotes en el momento. Como ven, se debe llevar pues un registro como tal de las condiciones del macizo, en este caso unos shears y unas calizas de una formación nutibara, ¿sí? Y pues los parámetros geotécnicos de esa roca. Como ven, estos parámetros son los que me van a abordar la capacidad de carga, los que me van a condicionar esa capacidad. Si yo no determino muy bien estos parámetros o no los ingreso, digamos, bien en el software, pues voy a tener un número y ya que puede no ser el adecuado. ¿Listo? Entonces, la importancia de calcular o determinar cuándo yo utilizo la capacidad por punta y cuándo la utilizo por ajuste o cuándo utilizo las dos, ¿cierto? No sé si aquí en la sala hay alguien que haya calculado pilotes, si los calcula por los dos métodos, si suma las dos resistencias, o si por adopciones o por experiencias solo suma el fuste por la estratigrafía que hay, o si solo suma la punta, ¿cierto? Es algo que también veremos del por qué esta adopción, ¿sí? Recuerden que cada uno de ellos, cada opción o cada resistencia me da un valor que me va a sumar bastante en la capacidad, entendiendo que le tengo que quitar el peso del pilote, ¿cierto? También miraremos cuándo diseño un pilote con presión y cuándo tracción, ¿sí? Porque de esto depende, pues, las condiciones de cálculo, ¿sí? Entonces, miraremos todo esto a fondo con el fin de, eh, pues, analizar cada pilote de una manera adecuada. Dentro del software hay tres concepciones, ¿sí? El software MP calcula, perdón, pilotes barrenados, ¿cierto? O perforados, también pilotes hincados y jet grouting o columnas de grava. Entonces veremos tres diseños, ¿sí? En las sesiones de los 5 días distribuiremos pues estos ámbitos, tanto con la teoría como los tres diseños para, digamos, estos tres tipos de pilotes. ¿Listo? Eh, en las imágenes que observamos, como ven, estos son un ejercicio, un diseño que se ejecutó en la costa Caribe colombiana para el mejoramiento de un sector, digamos que la banca de la vía se había visto afectada por un caudal, perdón, por un arroyo que estaba colindante a la misma. Entonces, pues generó una pérdida de banca aproximadamente de 5 metros. Ya se había colocado alguna protección, como ven en la primera foto, ¿sí? Pero pues esta no funcionó de manera adecuada en un tiempo, pues a un largo tiempo, ¿sí? Entonces, también adoptaremos o miraremos o cuándo implementar cada solución, ¿sí? Cuando
colocar un J-grouting, cuándo colocar una columna de grava, por qué colocar un pilote hincado en concreto, por qué colocar uno en madera o por qué colocar uno en acero, ¿cierto? Hay diferentes tipologías. Dependiendo de muchas variables, pues yo puedo llegar a determinar pues mi solución, tanto económicamente viable como técnicamente viable, ¿cierto? Recordemos que la infraestructura, pues estamos de alguna manera condicionados, entendiendo que siempre prevalece lo técnico, pero pues estamos un poco, digamos, relacionados con el término de presupuesto. ¿Sí? Entonces, es por esto que en diferentes manuales, por lo que es Colombia, pues se generan diferentes alternativas de diseño para evaluar, pues económicamente, cuál puede ser la más económica, valga la redundancia, y pues que técnicamente cumpla con las condiciones, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí al ejemplo, pues se utilizó un, una solución con pilotes hincados en madera a 6 metros de profundidad cada uno, separados cada 3 metros. Listo, como ven en la segunda foto, está en el proceso de hincado con un martillo, con su base, para no afectar pues la cabeza del pilote y finalmente pues el pilote hincado como tal, en la siguiente imagen. ¿Sí? Posteriormente, sobre esta, voy a volver un poco sobre esa área, o sobre esa plataforma de material granular, quedó el muro en tierra armada, que fue el que me confinó pues eh, mi estructura vial, ¿sí? Mi vía, y pues me garantiza la estabilidad de la obra, es decir, debajo de esos geotextiles, de esas capas de geotextil, están mi mejoramiento con pilotes hincados en madera. Entonces, ¿yo para qué mejoro el suelo, cierto? Para evitar tanto condiciones de consolidación, ¿cierto? O acelerarlas. Es decir, con los pilotes de grava, ¿sí? Lo que yo busco es acelerar una condición de consolidación, ¿cierto? Para que yo pueda construir alguna estructura encima, un terraplén o algún relleno que necesite. ¿Sí? Entonces necesitaremos definir, o mira, perdón, definiremos las condiciones de cuándo utilizar, pues, cada una de las soluciones, tanto pilote perforado o barrenado, hincados, J-grouting o columna de grava. Estos cálculos o esta capacidad de carga, recuerden que el software da capacidad de carga, ¿sí? La veremos para cada uno de estos 4 casos, ¿vale? Entonces, como ven, debemos tener en cuenta todas las condiciones en nuestros análisis. En las imágenes, pues vemos tiempo seco y a flujo totalmente lleno, ¿vale? El modelo de trabajo, ¿sí? Como bien lo vieron en la anterior diapositiva, pues tenemos el perfil estratigráfico, sus parámetros geotécnicos y el pilote o la sección geométrica del pilote, ¿sí? Eso es lo primero que yo tengo que definir y validar de acuerdo a mi estratigrafía y de acuerdo a mis cargas. ¿Listo? Este software es muy amigable, digamos, a primera impresión. Sí, es muy sencillo, tanto con los materiales que maneja, concreto y acero. Recuerden que, como les mencioné, nos da una noción estructural, es decir, un diseño estructural, ¿sí? Tanto para micropilotes, pilotes hincados o barrenados y mille grouting o columnas de gravas. Sí, cada uno de ellos lo veremos puntualmente porque digamos, cada espacio, cada ventana, cada sección tiene digamos, su subventana, por así decirlo, que contempla propiedades intrínsecas de cada una de las características. ¿Sí? Como ven en la imagen derecha superior, pues están, digamos, los insumos o las características geotécnicas, ¿cierto? La geometría del terreno, el nivel freático, las cargas que debe tener. Recordemos nuestro insumo también principal, la parte de la especialidad estructural. Yo qué cargas puedo llegar a tener, tanto axiales, momentos soportantes, ¿sí? Para definir mi capacidad horizontal. O si mi pilote me aguanta, me resiste esos movimientos y esas solicitaciones, ¿sí? Dependiendo de la longitud que haya colocado, que haya propuesto y mi estratigrafía. ¿Listo? En esta misma imagen, como ven, hay
hay dos pestañitas, por así decirlo, que dicen importar penetrometría, ¿cierto? De Dynamic Pro. Esto lo veremos o tendremos la noción para, bueno, ¿qué es este programa y para qué me sirve? Si esto en sí, pues, general, es digamos, un insumo que me da GeoStru, es otro programa aparte, donde yo puedo ingresar parámetros SPT de diferentes tipos de ensayos, ¿sí? Con el fin de determinar características o parámetros de resistencia. ¿Listo? Ese programa compila todos esos resultados y los podemos importar para colocar de una vez la estratigrafía, es decir, hace todo automático. Recuerden que los programas, eh, digamos, de ayuda, ¿sí? Son netamente para eso, para ahorrarnos tiempo, pero debemos analizar muy bien cada una de las pestañas y qué le estamos ingresando al software, ¿sí? Para que sea, digamos, lo que realmente necesitamos y no lo estemos yendo por otro lado, no lo estemos embarrando, por así decirlo. Listo, entonces también miraremos la noción, esa noción de ese programa, no lo vamos a abrir, ¿sí? No lo vamos a tocar, pero miraremos algún tipo de pantallazos y alguna explicación general. ¿Listo? En la parte inferior, como ven, están las características de los pilotes, en este caso barrenados. Entonces, como les menciono, vamos a ver diferentes tipos de pilotes barrenados que son en hormigón, listo, con acero, y madera, acero, solamente, listo, diferentes tipologías, igualmente con micropilotes y pilotes, y el jet-grout. ¿Vale? Entonces, como tenemos todas las características geométricas para ingresarlos. En la parte inferior donde dice, por aquí a ver si puedo señalar, esta parte, ¿cierto? Es mi insumo para calcular mi capacidad lateral y si mi pilote no me va a deflectar en cabeza. Recordemos que dependiendo de las características que tenga, pues voy a tener mi cabeza libre o mi cabeza restringida. Entonces, esto condiciona el cálculo, ¿cierto? Y me arroja diferentes valores, ¿vale? Esto lo veremos pues en el momento. A la derecha donde dice pilotes helicoidales, pues dependiendo de la geometría, si yo quiero hacer un pilote helicoidal, ¿cierto? Lo quiero dejar en esa sección, pues me dará una sección geométrica y lo acondicionaremos a esa hélice como tal. ¿Listo? Entonces son características generales que vamos a mirar. Esta es la pestaña de estratigrafía. Como ven, tenemos muchos parámetros que podemos analizar, que podemos obtener, ¿listo? Para cada uno de los estratos, dependiendo si es roca, dependiendo si es un depósito de suelo, ¿listo? Y dependiendo de mis ensayos que yo vaya a tener. Recordemos que una exploración geotécnica, pues no puedo hacer todos los ensayos, tanto por condiciones financieras como por condiciones del sustrato. Es decir, si yo voy a hacer una perforación, pues en muchos casos, donde tengo un depósito de coluvión, pues no puedo rescatar una muestra inalterada, ¿cierto? Un tipo Shelby. Entonces, tendré que hacer alguna correlación, algún otro tipo de ensayo para determinar esa caracterización de ese coluvión. ¿Listo? Entonces, si no tengo eh, una muestra inalterada, pues no podré hacer mis ensayos de corte directo, algún triaxial o alguna consolidación y pues toca mirar otras formas de calcular esos parámetros de ese depósito, ¿sí? Entonces miraremos también esa noción de cómo ingresar esos parámetros en el software y que sean adecuados dependiendo de pues mi estratigrafía que tenga, sean arcillas, ya sean limos, ya sean condiciones adversas como eh, implementar un alineamiento, colocar una vía sobre una ciénaga, ¿cierto? Es decir, todos entendemos que una ciénaga debajo de toda esa cantidad de agua, pues tendré materiales muy plásticos o arcillas muy expansivas hasta altas profundidades. Entonces, digamos, miraremos esas experiencias, o sea, lo relacionaremos tanto el software con la realidad que se puede llegar a tener. ¿Listo? Entonces tenemos todos esos parámetros que necesito calcular y necesito, digamos, determinarle o colocarle al software, dependiendo de la estratigrafía. ¿Listo?
Asimismo, el software tiene una pestaña para ingresar las solicitaciones de carga, que es la imagen izquierda, ¿cierto? A qué profundidad, o a colocarle mi momento, mi axial, mi fuerza axial y mi fuerza cortante, con el fin de calcular, pues, digamos, mi capacidad de carga, cuánto me puede aguantar y mi capacidad de carga lateral. Esto en la siguiente imagen, la derecha, pues están los resultados que me arroja el software. En este caso, para un pilote barrenado, pues me da una capacidad tanto por punta como lateral, ¿sí? Y una carga límite vertical, junto con una carga última horizontal. ¿Listo? Entonces, todo esto lo veremos de acuerdo a las diferentes normativas, Eurocódigo, que la clásica se refiere ya a los términos de Tersage o de SIC, ¿sí? Las que no están afectadas por tantos parámetros, y otras que veremos más adelante. ¿Listo? La parte inferior donde están estos recuadros se refieren a factores de resistencia, dependiendo de cómo yo lo aplique. Aquí ya es un poco más de como experticia en cómo yo aplico esos factores. Puntualmente en las últimas dos pestañas donde dice factores de correlación, sondeos y reducción de parámetros geotécnicos, ¿cierto? Si yo estoy seguro y de mis valores, ¿cierto? De mi exploración de subsuelo, de mi compresión inconfinada, de mi corte directo, de mi triaxial, pues no necesito reducir parámetros geotécnicos porque estaría, vamos, dándole un factor de seguridad muy alto, ¿sí? Estaría haciendo, pues, estaría condicionando esa estructura a un pilote muy largo o muy grande en términos de diámetro, ¿sí? Entonces, tanto los factores de correlación de sondeos como reducción de parámetros, los miraremos cuándo utilizarlos y cuándo no, ¿sí? Igualmente los coeficientes parciales de resistencia, entonces dependiendo de si es un piloto helicoidal, si es barrenado, si es hincado, pues utilizaremos un factor, pues, de resistencia que me va a afectar, pues, las condiciones de mi pilote. ¿Listo? Igualmente, si tengo diferentes pilotes o micropilotes, ¿cierto? Un ejemplo, en un puente, en un estribo, pues puedo llegar a tener 4 pilotes. En este caso, pues por la cercanía de cada uno de ellos, pues tengo que aplicar una eficiencia del grupo de pilotes, lo cual me reduce mi capacidad de carga, ¿cierto? Dado que los bulbos de esfuerzo, pues no se desarrollan, pues, completamente, entonces no me va a aguantar convencionalmente lo de un pilote normal, como si estuviera solo. Entonces también miraremos esta eficiencia que pueda llegar a tener. ¿Listo? Luego de calcular las capacidades de carga, tanto verticales como horizontales, el programa me da una noción de diagramas de deflexión, de momento, de presiones y de corte. ¿Sí? En este caso, o mi importancia es determinar si en la cabeza del pilote se me está moviendo o qué está pasando. Bueno, que siempre hay tolerancias de acuerdo a cada una de las normativas de cada país. Que no se me mueva 2.5 milímetros o 2.5 centímetros o 1 centímetro, ¿sí? Dependiendo de lo que yo tenga. Y esto es bastante importante, dado que si yo tengo un pilote en alguna estructura, ¿cierto? Y él se está moviendo, yo, ¿cómo lo puedo mitigar? Es decir, ¿cómo puedo mitigar ese movimiento? Un ejemplo, en la parte gris, si tengo el pilote de 1250, por así decirlo, como está en el gráfico, y aquí no tengo un 1.5, sino tengo 4 metros, o tengo 1 metro, ¿yo cómo puedo mitigar eso? ¿Lo coloco más profundo o lo coloco con un diámetro mayor? ¿O esto no me va a servir y tengo que generar otro tipo de solución, ¿cierto? Que tenga que ver con el pilote, ¿cierto? Porque los pilotes o las estructuras de cimentación, pues son digamos, van o van, pero debo generar algún tipo de solución adicional para esas condiciones. Entonces, todo eso lo veremos de acuerdo a las condiciones que tengamos, pues en el momento, en el ejemplo que hagamos. Y pues lo relacionaremos con la vida real. Esto. El software también tiene una condición de elementos finitos, modelos FEN,
me genera diferentes, digamos, él discretiza cada metro, cada punto 50 centímetros del pilote y calcula algunas rotaciones, presiones en el terreno, desplazamientos, esto en cada uno de los nodos. Entonces es una ventaja que tiene este software incluida. Recordemos que los demás software, eh, pues que se manejan, no tienen incluido las dos cosas al mismo tiempo, muy pocos, ¿sí? Tanto el modelo FEN como equilibrio límite o mi capacidad de carga como tal. Listo, entonces en el recuadro que ven en la imagen, pues están los insumos o los parámetros de entrada para calcular estos movimientos o estos desplazamientos, ¿sí? Junto con la inserción de las cargas que vamos, se las adopta desde el momento que los colocamos en la pestaña de cargas y nos da un esquema de qué tanto acero o qué tantos estribos o cómo los puedo dimensionar. ¿Listo? Entonces, es un software muy completo que nos da una noción muy grande, ¿sí? Del diseño, tanto geotécnico como estructural, del pilote, micropilote o pilote hincado, ¿cierto? Que esté evaluando. Entonces, también podemos calcular los asentamientos elásticos del pilote de acuerdo a las cargas que tenga, ¿cierto? De acuerdo a la longitud, y me da un diagrama de tensiones, ¿listo? Que pueda llegar que me pueda llegar vamos a ayudar en el momento de analizar qué tanto me resiste y el insumo que le genera al diseñador estructural, tanto en términos de coeficientes de balastro, recuerden los resortes, ¿sí? Él los calcula también es un insumo, perdón, un resultado que me da el programa, ¿listo? Entonces todo esto lo veremos a fondo en el proceso del curso. Bueno, ¿por qué analizar a fondo estas condiciones, eh, digamos, de condiciones de carga de cada uno de los pilotes? En diferentes casos, pues se ven problemas o se ven condiciones que hay que afrontar, ¿sí? Hay que saber cómo actuar en el momento que tenga pues esos inconvenientes externos, ¿sí? Cómo puedo modificar el pilote, cuál es la opción que tengo, cuál es mi estratigrafía, por qué pasó el problema, si es problema interno o externo, ¿cierto? Todo esto, digamos, va inmerso. Toda la problemática debo tenerla en cuenta para llegar a digamos, una buena solución, pues en este caso, en la infraestructura vial. Y también, pues cuando tengo, vamos, la geotecnia aplicada a edificaciones, pues cuando tengo problemas en edificios de gran altura, ¿cierto? Entonces, pues todo esto lo mencionaremos en el curso y pues iremos viendo digamos, cada pestaña paso a paso, ¿sí? Explicando cada punto del software para pues tener un mayor entendimiento, tanto de los resultados de las gráficas como de los informes. El programa también me genera un informe en Word automático, es decir, coloca tablas, coloca resultados muy ordenadamente, que es, digamos, un ahorro de tiempo pues monumental cuando uno digamos, genera los anexos, ¿cierto? Cuando uno tenía la memoria de cálculo en Excel, entonces toca generar el PDF y demás. Esto pues es mucho tiempo que uno gasta en proceso sistemático, ¿sí? Lo que hace el software es compilarlo y lo entrega de una vez en forma rápida con los parámetros geotécnicos que también los muestra y los insumos que le ha colocado. Entonces esto lo quería mostrar en este webinar de hoy. No sé si tengan preguntas hasta este momento. Ay, vale, ingeniero, muchas gracias. Voy a habilitar el micrófono para que las personas puedan realizar las preguntas o me las pueden dejar también en el chat y yo con gusto las estaré leyendo. Tengo una pregunta del ingeniero Giancarlos y es, ¿podría indicarme cuál es la diferencia entre el pilote Entre y pilote y a qué? nivel Sprint Soil a nivel cálculo de aplicación? No entiendo acá. Espéreme, se la reenvío, ingeniero, a su chat para que pueda mirar.
Si tienen igual Vale. preguntas, pueden hacerlas en el chat y con mucho gusto las estaré leyendo. O también pueden activar el micrófono. Todas las personas tienen habilitadas ya el micrófono para que puedan como tal abrirlo y pues hacer la pregunta al ingeniero David. Ah, vale. Entonces, déjame aquí, yo miro. A Ya se ver, la envié, ingeniero. a ver, sí. Bueno, el pilote como tal, el Spring Soil, si no estoy mal, es el de mejoramiento columna de grava. Sí, no sé quién, perdón, columna de grava y grouting. Sí. Eh, ¿Quién habrá hecho la pregunta para saber el nombre? Espera un segundo. Hay una pregunta del ingeniero Ronald y es el nombre del software es GeoStru. Entonces les voy a dejar por el chat las diferentes soluciones que manejamos con el software. Manejamos más de 30 soluciones con más de 20 años de experiencia en diferentes áreas e incluso si desean como tal descargar el demo, me pueden escribir al chat y les puedo enviar el link para que puedan descargar y conocer un poco la interfaz del programa. Vale, voy a leer acá en orden, que ya pude abrir el chat. Javier Ortega, buenas noches, sin David. ¿Usted usa ese software en su labor cotidiana? Sí, yo lo utilizo desde hace pues con bastantes meses más o menos, los comparo con los demás en términos de resultados o de metodologías. Lo que pasa es que el software MP utiliza mucha metodología, tanto el eurocódigo como la clásica, es decir, utiliza Tersagi, BESIC, Hansen, Jambu, ¿cierto? Para capacidad de carga, ¿sí? Y lo compara o lo puedo comparar dentro del mismo software con las capacidades de Eurocódigo y con las NTC. Recuerden que para hacer la comparación estructural, sí que hace al final el software, necesito parámetros del concreto y del acero. Entonces, dentro del mismo software me da los parámetros que los puedo modificar de acuerdo a la ASI o los puedo dejar por default. Entonces, digamos, este es como el plus que tiene este programa que tiene Inmerso, ¿sí? Igualmente, toca verlo paso a paso porque, digamos, el desglose, ¿sí? No es que sea complicado, pero tiene muchas cositas interesantes. Sigo por acá. Dice, buenas noches. Cuanto a micropilote, ¿cuál es la forma de introducción en el programa cuanto a la opción de la armadura o norma? Ok, aquí depende de que, vamos, todo está basado en las normas ASI, ¿sí? Y del eurocódigo y la teoría, digamos, clásica o análisis de aceros, ¿sí? Hay digamos, hay muchos factores técnicos inmersos de cada una de los aceros que pueda llegar a tener en términos de la armadura, ¿sí? Yo lo puedo manejar de acuerdo al insumo al proveedor que yo pueda tener. Es decir, si un proveedor en obra o en la misma consultoría tenemos algún estándar, pues se maneja con los parámetros similares a la especificación técnica que pueda llegar a tener, ¿sí? Por eso comento que el programa tiene bastantes condiciones o especificaciones de diferentes aceros y concretos, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera. Entonces también lo veremos en esas condiciones. Bueno, yo acá en el Asimismo, chat, sí, Buenas noches. sí, sí, buenas noches. Eh, Ingeniero David, una consulta en cuanto al tema de fricción negativa y la colocación de anclajes y generación de pantallas de pilotes también se puede modelar en el software. Sí, la fricción negativa, sí. La fricción negativa, dependiendo, si tengo mis rellenos granulares encima de algo muy consolidable, él lo adopta o no lo adopta. Tengo que activar, eh, vamos, la casilla para que él me calcule esa fricción negativa, ¿sí? Obviamente tengo que afectar mi capacidad con esa fricción negativa, porque pues estoy intuyendo que el mismo relleno vamos a bajar mi pilote. Para que no pase eso, pues lo debo tener en cuenta. En términos de las pantallas, él solo calcula la capacidad de carga que va a llegar a la cabeza del pilote, ¿sí? Al final del curso, ¿sí? Voy a darle la noción de SLOP, que es el otro programa, que es
la estabilidad global, donde allí pues podemos analizar el equilibrio límite de diferentes, digamos, adopciones, es decir, si coloco un pilote sobre una pantalla anclada o sobre diferentes condiciones o memoria de contención, etcétera. Pero pues el software puntualmente es capacidad de carga de pilotes, micropilotes, ya sean hincados o arrenados, o cálculo de J-grouting o columnas de grava para mejoramientos de suelo. Vale, ingeniero, muchas gracias. No sé si tengo otra pregunta, ingeniero, en el chat por temas de tiempo, pues ya para finalizar el tema de las preguntas. No, creo que ya están. No sé si alguien tenga o quiera decir algo, comentar algo. Bueno, el micrófono está cerrado, pero pueden levantar su mano y con mucho gusto les voy a habilitar el micrófono. Sin embargo, pues antes de que tengan alguna otra pregunta, les recordamos que el día lunes vamos a dar inicio al curso. Va a ir del 9 de octubre al 13 de octubre en el horario de 6 a 8 p.m. hora Colombia. El curso tiene una duración de 10 horas como tal. Una vez termine el curso, ustedes van a poder también acceder a la plataforma de Moodle 24/7, donde van a ver las grabaciones de las clases, también como tal el material que se vaya a utilizar durante el curso. Van a tener una licencia en versión trial, en versión demo, que es en versión de prueba, durante 7 días como tal. Y adicionalmente a eso, cuando ya termine, se les entrega el certificado de participación. Adicionalmente también tienen un descuento del 35% en temas de compras de licencia como tal. Esta licencia de pilotes y micropilotes es una licencia bastante económica. Una de las grandes ventajas que tiene el programa es que permite como tal ser instalado en dos equipos totalmente diferentes y adicionalmente a esto es una licencia vitalicia y de por vida, ¿sí? Si desean que les enviemos el contenido del curso, si quieren participar, me lo pueden solicitar por favor al chat y con mucho gusto les estaremos enviando el contenido del curso. Adicionalmente a esto, la próxima semana vamos a tener otro webinar, como les venía indicando. Si desean participar de los diferentes webinars, solamente es que nos escriban al chat y con gusto les enviamos la programación de todo este periodo de octubre y de noviembre, ya que en diciembre no estaremos realizando ningún tipo de webinar como tal. Les dejo por acá, por el chat, les voy a dejar el link del manual del módulo de la parte de pilotes y micropilotes. Si ustedes desean mirar la información como tal, como les decía, si quieren activar la licencia en versión demo, solamente es que nos envíen como tal la solicitud al chat y les enviaremos como tal el link para que puedan descargar el programa del módulo de MP, que es el de pilotes y micropilotes. Bueno, cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan, si desean también que les enviemos el tema de la grabación, como la sesión quedó grabada durante toda la sesión, nos la pueden solicitar y con gusto se les estaría enviando al correo electrónico para que puedan ver nuevamente la grabación del webinar. Sin más preámbulos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero David, por el webinar presentado y estaremos pendientes con mucho gusto de la información que necesiten. Las personas que ya están inscritas en el curso, los esperamos el lunes muy puntualmente a las 6 p.m. hora Colombia. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Gracias, ingeniero David. Muchas gracias a todos, feliz noche y los espero la otra semana. Muy amables. Gracias, buena noche.